¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información del nuevo personaje que vendrá en la actualización del día 7 u 8, dependiendo bueno, supongo que dependiendo de la zona horaria del país, ¿vale? Aquí pone el día 7, pero en el Discord nos han dejado caer que podría ser el día 8, así que por ahí anda, ¿vale? Hablaremos del personaje, vamos a hablar también de los campos de alineación, que los van a aumentar, y de una nueva... a ver si me sale el nombre... Lo tenía por aquí apuntado, voy a tener que mirar porque es que no me acuerdo, porque soy ya un viejo cascarrabias y no me acuerdo. Un nuevo Survival Record, ¿vale? Así que vamos allá. Aquí tenemos al personaje nuevo, que es Brody, lo cual parece un jugador de fútbol americano, pero tira cóctel molotov y no sé por qué también sacos de polvo de cemento. No lo sé, no me lo explico, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. A ver, la primera habilidad dice: golpea con su martillo al enemigo con el ataque más alto. Es decir, que atacará directamente al personaje que sea más fuerte del equipo contrario. Inflige un 60% de daño 8 veces. Y luego dice: inflige 180% de ataque como daño para su ataque final. Es decir, que inflige un 60% de ataque 8 veces, pero en el último golpe hará 180% de daño. Aquí me crea un conflicto, porque el último golpe hará 60 más 180, o serán 7 golpes de 60 y el octavo cuenta como 180 de golpe, o son 8 más 1 adicional, que es el último de 180. Pues bueno, veremos a ver, porque yo aquí tengo duda. Dice también: si su ataque final golpea, esto quiere decir que a lo mejor, pues, ¿qué te digo? Te lo stunean y no golpea, ¿vale? O el otro tiene un escudo y no le llega a hacer daño. Bueno, pues si le llegase a hacer daño, dice: si su ataque final golpea, el objetivo queda aturdido durante 3 segundos. Y Brody, es decir, este personaje, reduce su ataque en un 40% durante 6 segundos y absorbe esa cantidad en su propio ataque. Esto tampoco me queda muy claro, pero bueno, veremos a ver qué es. También nos dice que se vuelve inmune al daño mientras lanza la habilidad. Vale, entonces si se vuelve inmune, al lanzar la habilidad se vuelve inmune, no te la pueden cortar, como pasa por ejemplo con Sherry cuando va a tirar los disparos del francotirador. Pero entonces, ¿por qué no iba a golpear el golpe final? Pues básicamente, pues porque de la casualidad de que tire la ulti y el enemigo que tiene enfrente muere, entonces tira la ulti y no le va a dar a nadie porque ya ha muerto, que puede darse el caso, ¿no? Ya sabéis que aquí se dan muchos casos de este tipo. O bien que el rival pues tenga algún tipo de escudo y no le haga daño, ¿vale? Pues dice, se vuelve inmune al daño mientras lanza la habilidad y su ACC aumenta considerablemente. ACC realmente no sé qué es. Ataque de control de masas es lo que creo que podría ser, pero bueno, no sé. Pasamos la hojita y vamos a por la segunda habilidad, la cual nos dice que lanza una bolsa llena de polvo de cemento. No me expliquéis por qué. Tiene bolsas de cemento un jugador de fútbol americano, ¿vale? Bueno, también tiene una maza, o sea que ¿quién soy yo? Supongo que se habrá ido a una obra y las habrá cogido. Bueno, lanza una bolsa llena de polvo de cemento al enemigo más cercano. Importante. Lo que inflige un 200% 20 de ataque, que no es poca cosa, como daño, y lo entorpece durante un tiempo determinado. No nos dice cuánto es. Y esto también me crea duda, porque pueden ser 5 segundos, puede ser un minuto no, sería una locura. Sería el mejor personaje stuneando. Espera que pasa la moto. Ya está, su momento de gloria, ¿vale? No sabemos cuánto tiempo entorpece al rival, eso también habrá que verlo en combate. Y nos dice también: los objetivos golpeados tendrán su ACC reducido en 80 durante 4 segundos y recuperarán un 60% menos de energía. Vale, sigo sin saber qué es el ACC, pero al menos sabemos 100% que recuperarán un 60% menos de energía, es decir, la barrita del ataque final, ¿vale? Luego la tercera habilidad nos dice: lanza una botella bomba, es decir, un molotov, lo que pasa que lo traduce como botella bomba, al enemigo más lejano y se lanza sobre él. Y esto me hace pensar que si tú, por ejemplo, pones a Brody, entiendo que atrás es imposible porque es un personaje guerrero, ¿vale? Es de bystander, es decir, ¿cómo se llama en español? Que ahora no me acuerdo. Los del perrito amarillo, ¿vale? Los bystander, ahora no me acuerdo en castellano cómo se dice. Es bystander, destreza, al igual que Abraham, porque tiene la botita, y es guerrero, lo cual ya nos indica que es un personaje que normalmente lo vamos a poner al frente de la batalla, ¿vale? Es decir, alante, que sí, que ya sabemos, uepa,
A ver, ahí no lo voy a cagar. Vale, que sí, que ya sabemos que si lo pones detrás en algún combate, pues por RNG te puede llegar a funcionar, sí. Pero bueno, esta habilidad es bastante interesante. Lanza la botella Molotov al enemigo más lejano y se lanza sobre él. Y aquí viene lo bueno, infligiendo 60% de ataque como daño a todos los enemigos en su camino y cubriéndolos con polvo de cemento. Vale, es decir que si por ejemplo tú lo pones en la posición número 2, que sería el tanque de abajo, y tienes a 3 enemigos en diagonal, él se tira en diagonal al enemigo más lejano y de paso hace daño a todos los que pilla de camino, ¿vale? Por eso digo que es bastante interesante para alguna estrategia en un futuro. ¿Qué más? Explota la botella bomba Molotov como su ataque final e inflige un 130% de ataque como daño a todos los enemigos cercanos. Genera un escudo igual al 500% de ataque mientras lanzas la habilidad y te vuelves inmune a CC, que esto sí que entiendo que será control de masas. Vale. Y la última habilidad dice durante el combate, con lo cual ya me hace entender que puede ser una pasiva. Restaura inmediatamente el 20% de HP, es decir, de la vida perdida cuando Brody toma una postura ofensiva, es decir, cuando pasa a la ofensiva, pues porque tira la ulti y se pone ya a atacar más seriamente, pues si ha perdido vida recupera hasta un 20% de vida, ¿vale? Y ataca con el hombro a todos los enemigos en el frente, es decir, todos los que esté delante los empujará con el hombro, ¿vale? Será esto que estamos viendo aquí, a ver si arremete hacia adelante, ahí tira el molotov y ahora debería de arremeter, ahí está con el hombro, ¿veis? Sería un poquito como George, pero no, esto es el ataque de los 8 ataques de estos, vale, pero no, George levanta y empuja, este solo pegará un empujón por lo que veo, haciendo un 200% de ataque como daño y derribándolos. Y decía algo más, restaura el 8% de vida máxima por cada enemigo derribado. Si diese la casualidad, imaginaos de que solo os queda Brody vivo y tiene a los 5 enemigos delante, le quitarán mucha vida, pues por golpearles con el hombro y derribarlos, por cada uno de ellos le devolverá un 8% de vida, es decir, 5 personajes derribados por 8 de vida, 40% de vida recuperada, ¿vale? Y nada, eso es lo que tiene el personaje. Mucha gente lo compara con Tyrese, por la postura que tiene el personaje, porque lleva una maza, porque ataca físicamente, pero nada que ver. Te ofrece otro tipo de cosas. Sí que es cierto que parece también, porque ataca con la maza muchas veces muy repetitivo, como hace Tyrese, pero este personaje es más táctico. Tyrese simplemente es para ponerlo al frente y que reciba palos, un poco más, ¿vale? Así que nada, ahora vamos a ir al juego, pegar un corte y vamos a hablar ahora del campo de alineación. Vamos allá. Bien, ya estamos aquí en el juego, así que vamos a darle a a exploración. Muy bien, nos vamos a defensa y así de paso pues ya veis que ayer dio la casualidad de que un suscriptor me preguntó cómo estoy yo en las fases de defensa. Bueno, pues en la fase de defensa normal estoy en la fase 190, en la de la alineación aliados estoy en la 55, en la de bystander estoy en la fase 40, en la de camino a la armonía, la de neutrales, siempre mediadores, no sé por qué veo el simbolito este y digo mediadores. En la de neutrales 77, porque son los más fuertes que tengo, y la más débil pues los de la calavera roja, que ahora no me acuerdo de cómo se llamaban, ya sabéis, Alfa, Nigan no, Gobernador, Rania, etcétera, ¿vale? Pues así es como voy. Me cuesta más con unos que con otros. También es cierto que lo he dejado un poquito de lado porque nunca me acuerdo de hacer esto, pero en fin. Vale, lo que van a hacer con esto simplemente es, vamos a ir a camino a la supervivencia, perdón, eso viene luego, al camino a la armonía. Vamos a darle a puesto no, donde era, por favor, defensa o fase, no, a premios, efectivamente, a premios. ¿Veis? Yo estoy en la fase 77. A día de hoy, la máxima fase es la 350. A ver, que la veamos bien. Efectivamente, aquí la tenéis. 350 es la máxima, ¿vale? A partir del día 7 o día 8 de este mes, dependiendo de dónde viváis, se hará la actualización y será de máximo, pasará de 350 a 400. Es decir, van a poner de la 351 a la 400 de fases, ¿vale? Y los premios estarán adaptados en teoría al nivel de juego, ¿vale? Se supone que una persona que haya empezado a jugar ahora no va a estar al nivel 350,
porque si estuviera, porque que no, olvidaos que no, ¿vale? Con lo cual se presupone que quien llegue a 351, a nivel 400, ya estará muy avanzado en el juego y, hombre, no le van a dar conservas, ¿vale? O no le van a dar este tipo de conservas. En vez de dar 720.000, pues darán 920.000, 1.000.000, 2 millones de comida. Por ejemplo, en vez de darte estas 10 cajitas de materiales de objeto personal, pues en vez de darte 10 te darán 20, te darán 30, ¿vale? Te irán dando más, claro, siempre que vas, a medida que vas avanzando te van a dar más, ¿vale? Y nada, simplemente es eso. Lo van a hacer, a ver si me aclaro, lo van a aumentar, ¿vale? En este no han dicho nada, pero creo que este no hace falta, porque este creo que llega al 500, es posible. No, de este no han dicho nada, simplemente han dicho de campo de defensa de alineación, ¿vale? Este no es de alineación, este es de cualquiera. Y el máximo es... A ver si llego... Dale clic, dale... Bueno, pasa del 500, pero ¿esto a dónde llega? 550, vale. Pues este es el máximo 550. Bien, ahora vamos, y esto es muy importante, y quiero que me escuchéis bien, a récord de supervivencia, aquí abajo a la izquierda. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este se desbloquea en la etapa 19.4. Yo ya podría hacerlos, lo que pasa que como estoy con tantos vídeos, pues no me da nunca para haceros la guía de estos mapitas. Vale, yo ya los debería de tener. Si me pasase este, luego tendría que hacer este, porque ya he pasado la 17.4, también la 18.4 y también la 19.4, ¿vale? Bueno, pues lo que van a hacer es un nuevo Survival Record, que se llama Promesa Parte 2, es decir, la continuación del último mapa de récord de supervivencia. Ahora bien, yo he preguntado al admin, lo que pasa que todavía no me ha respondido, voy a volver a insistirle a ver qué me dice y os dejaré aquí en comentarios lo que me responda, ¿vale? Porque hay un pequeño matiz, y es que dice que solo estará disponible durante el evento. Le he preguntado a qué evento se refiere y le he preguntado que si después de dicho supuesto evento el nuevo Survival Record Promesa Parte 2 desaparecerá. De momento no me ha respondido, ¿vale? Con lo cual yo entiendo que aquí lo que harán es poner aquí a la derecha de este, pues otro récord de supervivencia Promesa Parte 2, pero no lo tengo claro, ¿vale? Y ya está, no tengo nada más que decir, simplemente eso. Ahora nada más acabe con el vídeo, voy a volver a preguntárselo, le voy a dar ahí la tabarra, le voy a insistir para sacarle la información y a ver qué es lo que me dice, si es que ha sido un error de traducción o un error en las órdenes, porque las órdenes van de arriba hacia abajo y bueno, eso es como si yo le digo a uno chocolate y el otro le dice al otro cacahuete y al final pues el último pues dice chicle y no tiene nada que ver, ¿vale? No sé cómo se llaman esos juegos, pero ya me entendéis. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo eso, la información más que nada del personaje para que no estéis perdidos, también lo de defensa para que sepáis que bueno, realmente no sé si alguien estará ya por el nivel 350, yo creo que no, pero ahí queda, y lo del Survival Record, que es lo que más duda me genera. Nada, lo dicho, hablaré con el admin que me responda y os dejaré en los comentarios lo que él me diga, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo vuestra facción para que se informe. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.